Hola familia, ¿cómo estamos hoy? Bueno, espero que estén bien, que el abrigo del Omnipotente esté sobre ustedes. Eh, Hoy vamos a estar estudiando acerca de un evento sobrenatural que viene para la iglesia en los años que vienen y que se nos ha estado anunciando por muchos años, desde que el Señor se fue. Que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Eh, Cuando hablamos acerca de arrebatamiento, ¿verdad? Estamos hablando de un rescate que el Señor va a hacer de la iglesia, porque propiamente es algo así como un rescate. El Señor viene a rescatar a su iglesia de los eventos que van a suceder antes de que el anticristo tome control del mundo. Pero sabe que el arrebatamiento no es algo que sea nuevo. O sea, efectivamente la iglesia no lo ha experimentado ahorita, en este tiempo, en esta generación, pero es un evento que tiene antecedentes de la Biblia. Porque, mire, nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Él es espíritu y Él vive en una esfera divina, en una esfera sobrenatural. Él creó este mundo natural con leyes que están, que rigen el mover del mundo. Pero cuando Él interviene sobre este mundo, Él no está sujeto a las reglas, a las leyes naturales con las que Él puso en equilibrio este mundo. Él es todopoderoso. Entonces Él puede venir y puede intervenir cuando Él quiere, ¿verdad? Y cuando Él interviene, interviene lógicamente de una manera sobrenatural. Y es cuando nosotros decimos que suceden milagros en el mundo o en las vidas de las personas. Cuando sucede un milagro es porque hubo una intervención divina, una intervención sobrenatural. Ahora, quiero que usted vea conmigo en la Biblia acerca de eventos que hubo, acerca de gente que fue traspuesta de este mundo natural a un mundo sobrenatural o al reino de los cielos. El primer ejemplo que tenemos está en el libro de Génesis, capítulo 5, verso 22 al 24. Y dice así, dice, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Que él no murió, ¿verdad? Dice aquí que desapareció. Ajá. ¿Cómo fue que él iba caminando, ¿verdad? Y cómo un día de repente fue traspuesto de este mundo natural. Dios lo traspuso al mundo sobrenatural, al reino de los cielos. Ahora, hay otro ejemplo, ¿verdad? Que está en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11. Vamos para allá, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, dice así, y aconteció que yendo ellos, estaba platicando el profeta Elías, estaba platicando con su discípulo Eliseo, que también era un profeta, y ellos estaban hablando, y entonces dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí que un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos. Ajá. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Ajá. Y viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Entonces, Elías, ¿verdad? Tampoco vio la muerte. O sea, vino un carro de fuego que Dios le mandó y se subió y se fue. Ajá. Entonces él tampoco murió. Fue traspuesto de este mundo natural al reino de los cielos sin haber experimentado la muerte. Otro ejemplo que hay está
en 2 capítulo 12, versículo 2. Ya quien dirá que eso fue en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento no aparece, pero sí aparece, porque es una de las cosas que el reino de los cielos hace y que no es algo que sea común, pero es algo que sí sucede. Y de hecho hay gente que he escuchado algunos testimonios que después vamos a pasar para que ustedes los puedan ver, de gente que en este tiempo ha tenido esas experiencias. Bueno, dice 2 de Corintios capítulo 12, está hablando Pablo y él dice lo siguiente, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces él está hablando de esta experiencia de alguien que fue llevado al reino de los cielos y después regresó, y dice: no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Pero lo cierto es que estas cosas existen y que no le hace que el cuerpo sea natural. El cuerpo a través del Espíritu puede ser movido de lugar. Fíjate, otro ejemplo está en Hechos capítulo 8, también en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 8, versículo 39. Y aquí en Hechos 8:39 está hablando acerca de un hombre que se llamaba Felipe. Felipe fue llevado por el Espíritu Santo a predicarle a un funcionario que era etíope. Y entonces cuando le predica, ¿verdad?, le explica la palabra, le explica del plan de salvación y lo bautiza, ¿verdad? Y entonces después que eso sucedió, dice, voy a leer desde el verso 38, dice: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea, fue llevado a predicarle a este hombre y después el Espíritu lo arrebató, dice, y lo llevó a una ciudad que se llamaba Azoto. O sea, fue movido del lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es todopoderoso y porque Dios hace lo que a Él le gusta hacer. Y no hay hombre que le pueda decir a Dios por qué haces una cosa así y por qué sí o por qué no. Simplemente Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere hacer. Ahora, hay este evento, ¿verdad?, que se llama el arrebatamiento. Estos hombres de Dios, ¿verdad?, tuvieron esta experiencia, pero hay esta experiencia para la iglesia de Dios. Todos aquellos que sean hijos de Dios, ¿verdad?, tienen esta oportunidad para el tiempo venidero. Y quiero leer dónde habla la Biblia acerca del arrebatamiento de la iglesia. Primero vamos allá a Mateo capítulo 24. Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24, verso 40. O sea, está hablando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estoy hablando del 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, ¿verdad? Porque hubo ese evento cuando Noé construyó ese barco para salvar a su familia y a todos aquellos que creyeran a su anuncio. Porque usted se acuerda que el mundo se había llenado, conforme dice la historia, se había llenado de violencia y de corrupción. Y entonces Dios decidió cortar esa generación de seres humanos que vivían en la tierra y levantar una generación nueva en la vida de Noé, ¿verdad?, de sus descendientes. Entonces Noé
se subió al arca y él se salvó con su familia y con los animales que Dios le escogió para que fueran rescatados. Ahora, así va a ser la próxima vez que ahora el Señor regresa. Y dice el verso 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, porque Él va a regresar. Entonces, verso 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también nosotros estemos preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensamos. Amén. Entonces, hay este evento donde el Señor Jesucristo va a regresar. Hay dos momentos que habla acerca de la venida del Señor. Uno es el arrebatamiento de la iglesia. Ese es un evento. Y el otro evento es cuando viene la segunda venida de Cristo. Que usted puede leer ahí en Hechos capítulo 1, cuando Él dice que Él se fue. Y después de resucitar, Él estuvo 40 días con sus discípulos, hablándoles acerca del reino de los cielos. Y después Él ascendió, ¿verdad? Y les dejó la promesa del Espíritu Santo. Pero cuando Él iba ascendiendo, ¿verdad?, unos ángeles vinieron y dieron aviso y le dijeron, así como lo ven irse, así lo van a ver que Él va a regresar. Entonces hay dos eventos, uno es el arrebatamiento de la iglesia y otro es la segunda venida de Cristo. Hoy estamos hablando acerca del arrebatamiento, y aquí la Biblia nos dice cómo es que va a ser. Dice que va a haber dos personas en el campo y uno se va a ir y otro se va a quedar. Que va a haber dos mujeres en el molino y uno se va a ir y otro se va a quedar. Ok, ¿qué determina quién se va o quién se queda? Bueno, la primera de las cosas es que debemos entender que Él dejó un plan de salvación para nosotros, ¿verdad? Si tú haces tuyo el sacrificio de Jesús en la cruz y tú te conviertes de tu vida, te conviertes a Cristo, Él te da el regalo de la vida eterna. Pero depende, ¿verdad? Este regalo es el comienzo. El recibir a Cristo es el comienzo. Lo que sigue es que tienes que caminar con Dios. La gente que en el Antiguo Testamento vimos, Enoc, Elías, Noé, ¿verdad? Fue gente que caminó con Dios. Cada uno de esas historias tiene ese término y dice, y Noé caminó con Dios. Entonces, ¿por qué Dios se lleva a una persona sin que vea la muerte? Porque esa persona camina con Dios. Y hoy sigue exactamente igual el mismo requisito. O sea, Él nos regala vida eterna y es un regalo para toda la humanidad, ¿verdad? Dios dice que Él amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo para que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Pero es necesario que la gente reciba a Cristo, ¿verdad? Le dé vuelta a su forma de vivir, ¿verdad? A una vida que agrada a Dios y que empiece a caminar con Dios junto, ¿verdad? Y para caminar con Dios se necesita estar de acuerdo con Dios. Hay un verso en la palabra de Dios que dice que dos personas no pueden caminar juntas si no están de acuerdo. Entonces, primera de las cosas, tenemos nosotros que entender que Él es Dios y que nosotros tenemos que seguirle a Él. Él no nos va a seguir a nosotros, nosotros vamos a seguirlo a Él y nosotros vamos a caminar con Él. Ese es un requisito para ser llevado, ¿verdad? No hay otro. O sea, por eso la Biblia dice aquí que uno se queda y otro se va. Yo espero que tú te vayas con el Señor, no vayas a ser de los que te vas a quedar, porque yo veo aquí en la Biblia que Él habla de uno se va y otro se queda. Estamos hablando, no sé si sea el 50%, ¿verdad? Pero lo cierto es que hay que cuidar nuestra vida y nuestro caminar con Dios, porque Él viene por una iglesia que está preparada para Él. Después de esto nos habla una historia de unas vírgenes que están esperando a su novio. Y sabes, una de las cosas es que esa historia de las vírgenes que están esperando al novio, yo lo que veo es vírgenes que están enamoradas de su novio. Cuando una novia está enamorada del novio,
¿Qué sucede? Que esa novia no piensa en otra cosa más que en el novio. Y no piensa en que va a regresar y no piensa con temor que él va a regresar, sino que al contrario, o sea, ella está emocionada porque va a llegar su novio para casarse con ella. Ajá, entonces la relación entre la iglesia, entre el Hijo de Dios y el Señor Jesucristo, tiene que ser una relación basada en el amor. O sea, usted y yo tenemos que estar enamorados de nuestro Señor Jesucristo. Y su venida no debe de ser un asunto de miedo, sino debe de ser un asunto de expectación y de alegría porque Él va a regresar, ¿me entiendes? No es que yo esté temeroso porque Él va a regresar, o que tú estés temeroso, porque entonces no estamos nosotros siendo movidos por amor, sino estamos siendo movidos por temor, y esa no es la dimensión en la que Dios quiere que nosotros le esperemos. Dios quiere que nosotros le amemos a Él. Ahora, si tú no tienes esto en tu corazón, en tu pensamiento, pienso que debes pedirle, y yo también al Espíritu Santo, que nos dé la capacidad de enamorarnos de nuestro Señor por sobre todas las cosas. Tenemos que estar enamorados de Él. Esto requiere que tú le conozcas. O sea, cuando tú conozcas a Dios, te vas a dar cuenta que Él es un ser maravilloso. Y que si alguien, los jóvenes en este tiempo se pueden enamorar de alguien, ¿verdad? ¿Cuánto más no se pueden enamorar de nuestro Señor Jesucristo? Pero necesitas conocerle, ¿verdad? Para que te puedas enamorar de Él. Entonces, este tiempo que estamos en este parteaguas de la historia que ha pasado, que ahora estamos más en nuestras casas, hay que aprovechar ese tiempo para conocer a ese novio, ¿verdad? Pídele al Espíritu Santo que Él te lo revele, porque si el Espíritu Santo no te lo revela, ¿verdad? Tú no lo puedes conocer en la dimensión que Él quiere que tú lo conozcas. ¿Cómo lo conoces? A través de la Biblia, pero también a través de la manifestación del Espíritu Santo dentro de ti. Entonces, yo pienso que este tiempo que la iglesia no se está reuniendo en los edificios, y que ha habido este cambio, ¿verdad? De nuestra forma de relacionarnos con el Señor, porque ahora es en lo individual. Ahora tenemos que adorarle y alabarle en nuestras casas. Antes lo hacíamos en la iglesia y yo creo que poca gente lo hace en sus casas, pero ahora la práctica debe de ser que tenemos que hacerlo en nuestras casas. Si Dios ha cambiado cosas, porque Dios quiere que haya un renacer de nuestra relación con Dios, pero tiene que ser una relación Él va a regresar, pero Él quiere venir con una iglesia que esté expectante por recibirle, que esté emocionada de que va a regresar nuestro Dios, y Él es el novio. Entonces, esa tiene que ser nuestra expectativa de que Él va a regresar. Quiero que veas otro verso, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, verso 3, dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis, ¿verdad? Entonces Él dice, si yo me voy, y Él se fue, dice, pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, ¿entiendes? Él nos ama con un amor entrañable, y el Espíritu Santo tiene que darnos la revelación del novio, la revelación de quién es Él, para que tú le puedas amar con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, que ese fue el primer mandamiento. Vamos a ver otro versículo que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice así, verso 16, dice, porque, leo desde el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjate que va a haber esta resurrección de los que murieron en Cristo cuando sea el arrebatamiento. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos así con el Señor. Fíjate cómo Dios le dio esta revelación al apóstol Pablo, que Pablo no lo conoció físicamente cuando él estaba vivo, en los 3 años de su ministerio. Él lo conoció después, pero la revelación del Espíritu Santo se la dio de su venida. El que habla de esto es Pablo, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2? Vamos a ver qué dice. Capítulo 2, versículo 6. Y es que aquí, en este capítulo 2, habla acerca de un personaje que va a aparecer, que se llama el anticristo. Pero ese anticristo va a aparecer, se va a manifestar después, va a tomar autoridades después que la iglesia no esté. Dice aquí, la próxima clase lo vamos a estudiar acerca de este anticristo y de cuál tiene que ser la estructura mundial antes de que él regrese. Y esta pandemia, ¿verdad?, va a hacer que se prepare toda la mesa para que llegue el anticristo. Porque los órdenes mundiales se van a reorganizar ahora después que pase este asunto. Eso lo vamos a platicar la próxima clase. Pero bueno, entonces, dice aquí, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 6 y 7, y ahora vosotros sabemos lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué lo detiene? Lo detiene el Espíritu Santo. Hoy está el Espíritu Santo y está el espíritu del anticristo, porque el anticristo no nada más es un personaje. O sea, sí hay un personaje que va a salir como una persona demoníaca, que es el anticristo, pero también es un espíritu, todo lo que se opone a Cristo es anticristo. Es un espíritu, pero está el Espíritu Santo que no lo deja hacer todo lo que él quiere hacer. Verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que no hay quien al presente lo detiene, que es el Espíritu Santo, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Cuando el rapto suceda, también el Espíritu Santo se va a ir. Por eso la Biblia dice que el Señor Jesús dijo, vendré a mí mismo, porque el Espíritu Santo es él, es su espíritu. Entonces cuando funciona el rapto, cuando se ejecuta, también el Espíritu Santo se va. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cuando al Señor le preguntaron que cuándo iba a ser este asunto, el Señor, él dijo, no le dio fechas, y él dijo, nadie sabe cuándo va a ser, ¿verdad? Ni los ángeles del cielo saben cuándo va a ser. Pero lo único que sí dejó, pero sucederán estas señales. Entonces, no hay fecha cuándo regresa él, ¿verdad? Puede regresar en 2 años, en 1 año, o hablamos del arrebatamiento, ¿no? El arrebatamiento, ¿cuándo puede ser? Puede ser en cualquier momento. Puede ser hoy en la noche, puede ser mientras estoy ahorita compartiendo la palabra, o puede ser mañana, o la semana que entra, o el año que entra, o dentro de 3 años, o dentro de 5 años. No sabemos cuándo va a ser, pero de que va a ser pronto, sí va a ser pronto. O sea, ¿cuándo? No sé, pero pronto. Ahora, ¿qué señales hubo? Yo saqué 4 señales muy vitales de la venida del Señor. La primera está en el libro de Daniel, y voy aquí a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Vamos a ver, ¿dónde está Daniel? Daniel capítulo 12. Dice así, del versículo 4, él tiene una visión, este profeta Daniel, él tiene una revelación de los últimos tiempos, y todo este libro habla de revelaciones. Pero dice así, es el tiempo del fin. Ahora dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O sea, aquí están algunas cosas. Mira, la primera es que le fue dada una orden donde él cerrara las palabras y sellara el libro. Fíjate que nadie de la antigüedad entendió este pasaje, porque no tenían oportunidad, porque habían sido selladas, ¿verdad? Pero el sello fue quitado para el tiempo del fin. Hoy es el tiempo del fin. Ajá. Y lo dice aquí porque dice, en el tiempo del fin, dice, muchos correrán de aquí para allá. Ahora que pasó lo de la enfermedad, sacaron un diagrama de cómo fue que se fue contagiando el mundo. Ajá, de que empezó en China. Y es una imagen preciosa. Yo no sé quién la haría. La hicieron a través de los celulares. Ajá. Desde el primer contagio, cómo aparece un poquito en el mapa, en el mundo, está la imagen del mundo. Y entonces, cómo empezó poco a poco a contagiarse, y es en tiempo real. O sea, lo sacaron con los números de celular de las personas que se fueron contagiando. Lo puedes checar ahí en el Google. Y está muy bonito, o sea, está impresionante, pero así es como fue. Y cómo empezaron a salir a contagiarse de país a país, y cómo brincaron a Estados Unidos, luego de Estados Unidos brincó a México, y luego cómo brincó a Europa, y de Europa también vino a México. Los primeros contagios vinieron de Estados Unidos a México, de Estados Unidos, de Francia, de Italia y de España. Y entonces empiezan a llegar, pero para esto, cuando llegó a México, ya había llegado a los otros países. Está muy interesante. Yo creo que sería es interesante verlo. O sea, tú puedes revisarlo, pero cuando tú ves esto, tú te acuerdas de esta palabra. Yo me acordé de que muchos correrán de aquí para allá. O sea, es increíble cómo el mundo está desligado a través de las comunicaciones. Es impresionante cómo el mundo no es más que una colonia, donde la gente va y viene y traspasa y habla, y bueno, está todo globalizado. Y este es el cumplimiento de esa palabra, cómo la gente anda atravesando el mundo de vez tras vez en millones y millones de viajes. Dice, hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ajá. No tengo que decírtelo, tú lo sabes, que como todos los inventos, ¿verdad? La mayoría de todo lo que nosotros tenemos el día de hoy fue revelado en el siglo XIX, XX y el que está corriendo el día de hoy, ¿no? En el XIX fue muy pequeñito. Yo estuve revisando, por ejemplo, qué inventos hubo antes del siglo XIX, y fueron bien poquititos. O sea, hablábamos de 1500, fíjense, en 1500 apenas descubrieron América. O sea, para que tengamos una idea, 1500 años después de Cristo, durante todo ese periodo de tiempo, prácticamente no se inventó nada. O sea, prácticamente nada. Y de 1500 a 1900 tampoco, los inventos fueron sumamente pequeños y muy espaciados, ¿verdad? Pero ¿qué pasó en el siglo XIX? Comienza la revolución industrial, comienza el primer auto a fines del siglo XIX, y en el siglo XX comienza esta explosión de todo, todo pasó. El hombre voló, llegó a la luna, hubo descubrimiento de lo nuclear, ¿verdad? Fue algo impresionante cómo todo cambió, porque la Biblia lo dice, aquí el Señor se lo avisó a Daniel, dice, la ciencia se aumentará. Ajá. Entonces, esta señal es todo el que diga que no es cierto esta palabra, ¿verdad? Sería demasiado, realmente demasiado tontito si no ve lo que dice aquí y lo que pasó en la historia, lo que pasó en el mundo, ¿verdad? Entonces, esta es una señal inequívoca de que es el tiempo del fin. Ahora fíjate, dice, vamos a seguir leyendo, dice, y yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban en pie, le está viendo una visión, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río, y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Ah? Luego dice el 8,
Y Daniel dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ajá. ¿Cuál es el tiempo del fin? Pues este es el tiempo del fin, ¿verdad? Y hasta ahora fue quitado el sello. Fíjate, dice el versículo 7, al final dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. ¿Cuál es ese? Es el pueblo judío. ¿Cuál fue la dispersión? Bueno, usted se acuerda cuando Jesús fue crucificado y murió, y cómo la gente gritó, ¿verdad? El día que estaban delante de Herodes y que estaba este maleante a un lado y estaba Jesús, y Herodes les dijo, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y todo el pueblo dijo, a Barrabás. Dice, y sea su sangre sobre nuestra cabeza, dijo aquella generación. Bueno, pues así pasó, ¿verdad? El Señor Jesús murió, resucitó, ascendió, y 70 años después de que pasó eso, ¿verdad? La ciudad de Jerusalén fue arrasada por el Imperio Romano, porque hubo una sedición en Israel donde los israelitas querían independizarse de los romanos, y los romanos vinieron y acabaron con la ciudad. Y entonces cuando acaban con la ciudad, ¿verdad? Fue el emperador Tito el que ordenó esa destrucción de Jerusalén, y Jerusalén fue arrasada. Toda la muralla fue destruida, y ese templo del que estaban tan orgullosos y que el Señor Jesús profetizó que no iba a quedar piedra sobre piedra fue barrido. Entonces, de hecho, Tito prohibió que ningún judío podía vivir en Jerusalén. Eso sucedió el año 70 después de Cristo. Entonces, ¿sabes qué pasó? Que todos los judíos fueron dispersados. Los que quedaron salieron a las naciones, a los países que eran conocidos por ellos, salieron huyendo. ¿Y sabes qué pasó? Que los judíos duraron 2000 años, ¿verdad? Casi para regresar a su tierra. O sea, estuvieron dispersos por casi 2000 años. ¿Okay? Hay otra cita que quiero leerles que habla acerca del tiempo que los judíos iban a durar dispersos en el mundo. Está en Oseas capítulo 6, versículo 2, dice, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. O sea, la Biblia dice que para el Señor 1000 años son como un día. Entonces, cuando él está hablando aquí que les va a dar vida después de 2 días, está hablando de 2000 años. Entonces los judíos regresaron a su tierra en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces te digo, durante 1948 años los judíos estuvieron errantes. No tuvieron nación. Y ese es un milagro. ¿Cómo es posible que una nación dure 2000 años dispersa entre todos los pueblos de la tierra, y que no se haya perdido su identidad como nación, sino que mantuvieron su esencia como nación durante 2000 años sin tener una nación? Entonces, este es un milagro tremendo. Eso dice aquí en Oseas, capítulo 6, versículo 2. Ahora, vamos a ver qué dice Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, verso 28. Dice así, Señor Jesucristo nos dijo esta profecía. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Aquí cuando está hablando acerca de la higuera, está hablando acerca de la nación de Israel. Entonces dice aquí que cuando renace la higuera, dice cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, es cuando viene a prosperar la nación de Israel. Entonces te digo,
Israel dura casi 2000 años fuera de su tierra. Ajá. El hecho de que después de la Segunda Guerra Mundial la ONU haya decidido volver a darle su tierra es un milagro increíble, y esa es una de las señales más claras también del tiempo del fin. Ahora, la historia de Israel como nación es una historia que es un milagro completo, porque en menos de 100 años, ¿verdad? Ellos hicieron renacer su lengua, ¿verdad? La lengua hebrea no existía. Cuando ellos regresan a Israel, tuvieron que ir a sacar los escritos que tenían de la Biblia, de libros históricos, y hubo un profesor que tenía conocimiento del idioma hebreo, y él comenzó a enseñar de a uno por uno gente, de forma de que otra vez se volviera a hablar el lenguaje hebreo en la tierra de Israel. Entonces era una lengua muerta, que se llamaba, así le decían, era una lengua, era considerada una lengua muerta, y sin embargo la aprendieron y hicieron que fuera el idioma de su país. En menos de 100 años ellos hicieron renacer una nación, pero no fueron ellos, sino fue Dios quien hizo un milagro en la vida de esta nación. Ahora, ahí donde dice en Oseas, habla de 2000 años que iban a estar prácticamente muertos, pero después dice que iban a haber un renacer, ¿verdad? Y lo que está diciendo es que va a haber un avivamiento en la nación de Israel, donde los israelitas van a tener un renacer espiritual. Ajá. Tú puedes leer en internet, ¿verdad? Todo lo que es la información acerca de la nación de Israel, y te vas a dar cuenta que es impresionante. La economía, ¿verdad?, que tiene ese pueblo, que es un pueblo chiquitito, ¿verdad? Yo estaba viendo que Israel es una nación que tiene 8.8 millones de personas viviendo ahí en Israel, y que el número de judíos que están alrededor del mundo son 16 millones. Y caray, ¿tú cómo puedes pensar que una nación tan chiquita tenga el poder y la influencia que tiene esa nación? Y, la cantidad de inventos que han hecho, toda la industria militar, ¿verdad? Los que han hecho los inventos vienen de Israel, la telefonía celular, una cantidad impresionante de cosas que la nación de Israel ha aportado. La agricultura, o sea, cosas increíbles, o sea, y es increíble porque tienen un Dios sobrenatural. Ahora, ese mismo Dios sobrenatural que está sobre ellos está sobre nosotros como pueblo gentil. Ahorita estamos llegando al tiempo final del tiempo de los gentiles. El Señor Jesucristo habló de eso, habló acerca de la plenitud de los gentiles, de la cual somos nosotros, ¿verdad? Entonces, le servimos a un Dios increíble, a un Dios sobrenatural. O sea, más bien un Dios sobrenatural. Cuando hablamos de increíble, es alguien que no se puede creer. No, a Dios se le debe de creer, pero es extraordinario las cosas que Dios ha hecho y los planes que Él tiene. Entonces dice aquí la Biblia, dice, cuando ustedes vean, ¿verdad?, que esta nación ha renacido, dice, conocer que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La generación del regreso de los judíos a su tierra. Entonces, si tú estás hablando de que ellos regresaron 1948, una generación la Biblia dice que son de entre 70 y 80 años, pues súmale, ¿verdad? Haz tus cuentas. No te estoy diciendo que te estoy dando una fecha, pero la verdad es que si tú le sumas 80 años a 1948, estás hablando de 2033. Pero esos 2033 está incluido los 7 años de la aparición del anticristo y de la gran tribulación. Entonces, está interesante, ¿verdad? Ahora, claro, también, ¿cómo te diré? En Génesis habla acerca de que el Señor había destinado que los hombres vivieran 120 años, que es lo que deberíamos de vivir, pero nadie los vive porque, tú sabes, la alimentación y tantas cosas. Pero yo no sé, o sea, no podría definirte si son 80 años o son 120 años,
pero hay que cada quien tener su criterio. El hecho es que falta muy poco tiempo para que el Señor regrese. Las señales están dadas ahí. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. O sea, no podemos darle un día o una hora, pero sí podemos nosotros ver que las señales están cumpliéndose, están cumplidas, ¿verdad? El Señor puede regresar a cualquier momento. Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. O sea, velar quiere decir vigilar. Ajá, es como un velador. Un velador cuida, vigila. Así, nosotros tenemos que estar vigilantes porque Él está próximo a regresar. Ajá. Quiero leer otra cita que está en Lucas capítulo 21. Lucas 21, verso 24. Y aquí dice esto. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados los cautivos a todas las naciones. Eso fue lo que les pasó a los judíos, ¿verdad? Cuando, en el año 70. Dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Jerusalén fue una ciudad devastada desde aquella época hasta nuestros días. Se la fueron pasando de mano en mano, en mano, en mano, pero casi recibiéndola y entregándola como escombros, ¿verdad? Hasta que llegaron los judíos aquí en 1948. Dice, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Verdad? ¿Cuál fue el tiempo del gentil? Tiempo de las naciones gentiles. Los gentiles somos nosotros, todos los que no somos judíos. ¿Cuándo comenzó? Comenzó con la llegada del Espíritu Santo sobre nosotros, los gentiles, ¿verdad? Y se está cumpliendo hasta el tiempo donde el Evangelio es predicado a todas las naciones de la tierra. Ajá. Entonces, caray, el Señor va a regresar pronto, querido hermano. El arrebatamiento es algo inminente, está a las puertas. No lo veas, te digo, como algo que tienes que tenerle miedo, sino como un evento del regreso del novio amado. Ajá. Lo que es importante es que tú lo ames con todo tu corazón. Y eso el Espíritu Santo lo va a hacer en tu vida, lo va a hacer en tu corazón, pero tienes que disponerte, ¿verdad? Este tiempo que ahorita estamos en nuestras casas, tenemos que aprovecharlo, querido hermano, para que esa revelación del novio llegue a tu corazón. Para que te digo, sea alguien que tú ames y que ames su regreso. No que sea un evento que te dé miedo o un evento que digas, es que yo quiero hacer todas estas cosas antes de que tú vengas. Porque entonces si tú pones otras cosas antes de que Él venga, lo que significa es que tú no lo estás amando, ¿verdad? Por sobre todas las cosas. Hay muchas cosas más que tú amas más que al Señor. Entonces, este es un punto que nosotros tenemos que meditar, ¿verdad? Para que tú medites en qué nivel está el amor que sientes por el Señor. Que sea la venida del Señor el evento que tú más anheles en tu vida. Porque Él va a regresar por una iglesia que le ama con todo su corazón. Hoy es lo que quiero compartir el día de hoy. La próxima vez vamos a seguir hablando, pero vamos a hablar más acerca de otras señales que vienen y de lo que está pasando en el mundo por este nuevo orden que está viniendo sobre el mundo. Ajá. Tú lo puedes ver, irlo checando en internet. No necesariamente todo lo que dicen es real. Gente que está hablando que este es el apocalipsis. No, este no es el apocalipsis. Todavía falta. El apocalipsis es después del rapto. Entonces todavía estamos aquí. Todavía no estamos en el apocalipsis, ¿verdad? Pero muchas cosas vienen y lo cierto es que tu corazón, ¿verdad? No se cargue de glotonería, como dijo el Señor, ni de los afanes de este mundo. Guarda tu corazón, ¿verdad? Porque tu corazón es el depósito de vida. No lo dejes que se contamine. No lo dejes que se contamine con las malas noticias del mundo, porque hay buenas noticias para ti. No dejes que se contamine con los temores, con los afanes, con las debilidades. En el Señor somos fuertes, somos su pueblo. Si Él tuvo cuidado de sus hijos, del pueblo de Israel, para esos 2000 años, ¿verdad? Él tiene cuidado de ti y de mí en este último tiempo. Que Dios te bendigo en el nombre del Señor, y que la paz de Dios, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento, inunde tu corazón
inunde tu alma, inunde tu familia, inunde tu casa. Dios te bendiga.